Smith Wigglesworth, una vida encendida con el poder de Dios. Por W. Hawking. Este pequeño libro es exactamente lo que dice ser. No es una biografía, porque no soy yo quien para escribir la biografía de Smith Wigglesworth. Escribo solo desde mi propio contacto con él. Hay otros que podrían escribir más, pero hasta ahora no lo han hecho. Después de una larga consideración, escribí bajo coacción, sintiendo que algo más debía hacerse público acerca de este siervo de Dios ungido por Dios que durante su ministerio trajo gran bendición, inspiración y liberación a tantos. He recibido esa bendición al escribir este libro, y especialmente al registrar las notas de sus mensajes. Estoy seguro de que mis lectores recibirán una nueva inspiración para una vida cristiana vital y un gran desafío para atreverse a la fe. Smith Wigglesworth fue un nombre familiar en los círculos pentecostales durante más de una generación. Hoy en día, sigue siendo uno de los nombres más referidos en la predicación y la escritura pentecostal. A menudo llamado el apóstol de la fe, predicó audazmente la sanación divina y el mensaje del Evangelio completo en todo el mundo, cuando pocos otros, aparte de los hermanos Bosworth y Maria Woodworth, eran conocidos en este campo. A pesar de que no era un escritor, los volúmenes de sus mensajes todavía pasan por edición tras edición, mientras que su biografía continúa estando en la estantería de casi todos los predicadores pentecostales. Este libro de mi querido amigo y colaborador en el Evangelio, William Hawking, será particularmente bienvenido. Es el primer libro escrito de reminiscencias personales de Smith Wigglesworth. El hermano Hawking estuvo en contacto ministerial constante con él durante un periodo de más de 25 años. Su libro revela mucho del corazón interior y del carácter de este gran hombre de Dios, su naturaleza eminentemente humana, su comprensión de los demás, su compasión por los no salvos, los enfermos y los necesitados. Personalmente, estoy profundamente agradecido por estos refrescantes recuerdos. Me he beneficiado mucho de su lectura. Conocí al hermano Wigglesworth por primera vez en 1918 cuando él visitó nuestra asamblea en Halifax. En 1919 asistí a su famosa convención de Bradford y en 1920 fui candidato a misionero en la plataforma. Smith Wigglesworth tenía un corazón misionero. Dio a su hija como misionera primero a Angola, luego a América del Sur y más tarde, como la señora James Salter, a la misión evangelística del Congo. Me regaló un valioso reloj cuando partí hacia el Congo en 1924. En 1929, mientras estaba de permiso, a veces lo llevaba a varios lugares para orar por los enfermos. Me conmovió mucho cuando insistió en darme la mitad de cualquier regalo ministerial que recibiera en tales ocasiones. Regularmente, durante sus grandes campañas en varias partes del mundo, solo aceptaba una noche ofreciéndose para su apoyo, pero insistía en que una segunda fuera para ayudar a la obra en el Congo. Puedo recomendar calurosamente este libro íntimo y revelador y orar para que los incidentes relatados, junto con los dichos del último capítulo, conmuevan a muchos a creer en Dios para cosas más grandes en sus vidas y ministerio. Harold Womersley, ex superintendente de campo de la misión evangelística del Congo, ahora Zaire. Capítulo 1. Sobre el fuego de Dios. Una vida de fuego. Una vida ardiente de Dios. Esto seguramente describe al siervo de Dios, Smith Wigglesworth. En una de sus cartas, fechada el 21 de noviembre de 1940, escribe: complacido de recibir la noticia de mucha bendición en su ministerio, especialmente en la salvación de almas, y Dios guardándole en un lugar muy hambriento y necesitado. Te recordaremos este fin de semana en Doncaster. No prediques demasiado. Tira la red antes de que la gente se canse. Esto te mantiene fresco, y a ellos también. Repite en tu corazón a menudo: bautizado con el Espíritu Santo y fuego, fuego, fuego. Toda la unción, el llanto y la aflicción vienen a través del bautismo de fuego, y yo les digo y me digo a mí mismo, purificado y limpio y lleno de renovado poder espiritual. Que Dios te bendiga. Su siervo, Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth era único. Era una figura imponente, de complexión fina, con pequeños ojos centelleantes en un rostro robusto y refinado al mismo tiempo, siempre inmaculadamente vestida con un traje oscuro. Era parte de su creencia que el Señor cuidaba de los suyos. Lo he escuchado decir que si alguna vez llegara a un lugar donde tuviera menos de 3 trajes decentes, sabría que el Señor quería que volviera a la plomería.
Siempre fue cortés y amable, y parecía severo solo cuando sabía que estaba tratando con las fuerzas satánicas del mal. La sabiduría, el quebrantamiento, la pureza y el hambre espiritual caracterizaron su ministerio. Personalmente, nunca vi al hermano Wigglesworth fruncir el ceño. Siempre estaba sonriendo, parecía que nunca se reía, pero siempre sonriendo y a veces tenía un brillo humorístico en los ojos. Era un hombre que sabía que su misión era bendecir y edificar al pueblo de Dios, inspirar su fe y ganar a los perdidos. Siempre tuvo una carga en su corazón por los enfermos, los afligidos y los oprimidos. Un hombre de un solo libro. Smith Wigglesworth solía decir que daría una recompensa de 5 libras a cualquiera que pudiera atraparlo, en cualquier momento, sin su Biblia o su testamento. Una vez me enteré de que había dejado atrás su pequeño testamento, así que reclamó las 5 libras. Con una sonrisa y un brillo en los ojos, se libró del reto diciendo que no le faltaba, pero que yo lo recogí antes que él. Una vez me aventuré a ofrecerle un pequeño libro para que leyera y que había sido una bendición para mí. Él se negó cortésmente, explicando que desde el día en que su esposa le enseñó a leer y escribir, nunca había leído otro libro que su Biblia. En esa misma ocasión, refiriéndose al libro, dijo: "No podía leerlo, pero dáselo a mi yerno, Jimmy Salter. Tiene libros por toda la habitación hasta el techo. Cuando voy a Estados Unidos, y a veces tengo un tiempo para hacer preguntas, respondo lo que puedo responder, y cuando recibo una que no puedo responder, digo, mi yerno Salter responderá eso. Es mejor erudito que yo". Cuando los críticos le preguntaron cómo había podido imprimir su primer libro, respondió: "No lo hice". Los reporteros quitaron esos mensajes y salió ese libro. Algunos años antes de morir, me regaló un ejemplar del libro que escribió con un mensaje personal para mí. Al dármelo, me dijo: "Ahora, hermano Hacking, no preste este libro. No es para prestar. Si este libro es prestado, la gente no lo comprará, y queremos que lo compren. Este libro ha generado 20.000 libras, $35.000, para los misioneros. Eso fue hace muchos años, y todavía se está publicando y generando dinero para los misioneros. La primera vez que lo vi. La primera vez que vi a Smith Wigglesworth fue desde la distancia. Varios de nosotros en Blackburn acabábamos de entrar en la experiencia pentecostal y nos informaron de una reunión de fin de semana del evangelista Smith Wigglesworth en Preston. No había muchos ministros pentecostales en todas las islas británicas en aquellos días. Pero hubo 3 que sobresalieron: Stephen Jeffries, George Jeffries y Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth era considerado, incluso entonces, como un apóstol de la fe. Con su autoridad de mando, tenía la reputación de ser algo austero, un Elías moderno cuyo ministerio había sido atestiguado con milagros fenomenales. Por lo tanto, fue con gran emoción que esperábamos visitar Preston para escucharlo. La sala de asambleas de Preston estaba situada en Lancaster Road. Era una habitación grande, bastante céntrica, pero subía una escalera sucia de 45 escalones. La entrada a esta sala era poco acogedora, pero semana tras semana y varias veces durante la semana, una buena compañía del pueblo de Dios se reunía bajo el liderazgo piadoso e inspirado del difunto Thomas Mirscow. De vez en cuando, muchas de las principales personas del testimonio pentecostal de varios países visitaban esta sala para ministrar. Fue esta asamblea la que nos dio a 3 destacados pioneros misioneros en el Congo belga, los hermanos Burton, Salter y Hodgson, así como a muchos otros que los siguieron. Así que fue en esta memorable noche de semana que un pequeño grupo de nosotros, en su mayoría jóvenes de Blackburn, nos dirigimos a este aposento alto. Uno de nuestros amigos de Blackburn en ese momento era un inválido crónico. Se arrastró lentamente por la casa con la ayuda de las sillas y la mesa. Sus extremidades estaban horriblemente hinchadas. Hacía años que no hacía ninguna tarea doméstica. Padecía lo que los médicos describieron como una afección complicada de reumatismo, artritis reumatoide, neuritis y bronquitis. 2 o 3 de nosotros, especialmente ansiosos por verla liberada, la persuadimos de que fuera a Preston. Fue una hazaña bastante igual a la lograda por los 4 amigos que llevaron al paralítico a Jesús. Marcos 2, 3. Con la ayuda de 2 palos, tardamos 3/4 de hora en llevarla desde la estación de Preston hasta la habitación superior, a solo media milla de distancia. En aquellos días no podíamos permitirnos un taxi.
La reunión comenzó y el hermano Wigglesworth comenzó su mensaje. A las 10 menos 10, todavía estaba predicando un mensaje maravilloso sobre la liberación de Pedro de la prisión. Hechos 12. Como nuestro tren salió de Preston a las 10:15 de la noche, interrumpimos la predicación para pedir oración por nuestra hermana. El hermano Wigglesworth le impuso las manos y reprendió drásticamente la aflicción. Lo siguiente que supimos fue que ella estaba corriendo por las escaleras, y nosotros la estábamos persiguiendo. Se curó instantánea y completamente. Al día siguiente, hizo todas sus tareas domésticas. Este milagro conmovió al vecindario donde vivía y condujo a la salvación de las almas, algunas de las cuales se convirtieron en miembros fervientes de la joven asamblea. Más maravilloso aún, su marido, un borracho empedernido al borde del delirium tremens, se vio sometido a una profunda convicción. 2 semanas después, en medio de la noche, se arrastró fuera de su cama y caminó por el piso, clamando a Dios por misericordia. En cuestión de momentos, Dios lo salvó maravillosamente y al mismo tiempo lo llenó con el Espíritu Santo. Al igual que Saulo de Tauro, después de su milagrosa y repentina conversión, se unió a los discípulos y predicó inmediatamente a Cristo. Hechos 9, 20,26. Se convirtió en el primer tesorero de nuestra recién formada asamblea. Esta fue mi primera vista de Smith Wigglesworth, una vista desde la distancia. No me imaginaba que sería seguido por una contacto más estrecho en los días que se avecinaban. Esto parecía muy improbable en ese momento, pero el Señor siempre ha sido bueno conmigo en este sentido. Cuando era joven, entré en íntima asociación con algunos de los grandes hombres de Dios de todo el movimiento pentecostal, todos ellos una fuente constante de inspiración para mí. Él cumplirá el deseo de los que le temen, Salmo 145, 19. El fuerte deseo dentro de mí en ese entonces era tener comunión con los hombres de los que tanto había oído hablar, hombres como Stephen Jeffries y Smith Wigglesworth. En solo unos pocos años, ese deseo se cumpliría cuando serví como CEO pastor de una gran iglesia con Stephen Jeffries, y poco después me hice amigo del amado siervo de Dios, Smith Wigglesworth. El hermano Wigglesworth tenía un lugar cálido en su corazón para los jóvenes. En mis primeros contactos con él, yo tenía 30 y tantos años. Fue un privilegio y un gozo para mí compartir su compañía y beneficiarme de su compañerismo. Capítulo 2. Wigglesworth ante el pueblo. Smith Wigglesworth y Thomas Mierscough, el amado fundador de la Asamblea de Preston, eran amigos íntimos. Durante todos los años que puedo recordar, el hermano Wigglesworth fue el orador invitado y honrado de la entonces famosa Convención Pentecostal Anual de Preston. Mi primera visita a la Convención de Preston fue memorable. Varios de nosotros, los jóvenes, habíamos ido en bicicleta desde Blackburn y llegamos un poco tarde para el servicio de la mañana. Bajamos al aula inferior del edificio de la iglesia y colocamos nuestras bicicletas en el pasillo. No pudimos colocar nuestras bicicletas y quitarnos los abrigos lo suficientemente rápido. Estábamos ansiosos por entrar en la convención que se estaba llevando a cabo en el salón de arriba, donde se habían reunido unas 500 personas, alabando a Dios. Al entrar en el salón de la convención, parecía como si todos en esa multitud, sin excepción, estuvieran cantando en el espíritu. Fue la armonía más asombrosa que he escuchado en mi vida. No había absolutamente ninguna discordia. Las voces se mezclaban y el canto subía y bajaba, menor y mayor, alto y suave. En un momento parecía que venía de un lado, al momento siguiente del otro lado. Luego se elevaría a un gran y maravilloso crescendo. Nos hizo sentir que habíamos llegado a los portales mismos de la ciudad celestial. Creo que no es una exageración decir que esto continuó durante unos 20 minutos. Sorprendentemente, este canto unificado y armonioso en lenguas estaba siendo dirigido por un hombre parado en la plataforma, con los ojos cerrados y las manos moviéndose con gracia. Él mismo a veces rompía a cantar con la frase, «Digno el Cordero». Más tarde supimos que este líder de la canción era el pastor Jas de Cheltenham, quien en ese tiempo era un poderoso exponente de la palabra de Dios. Varios misioneros estaban sentados en la plataforma. Thomas Mierscough se sentó frente a un órgano portátil, un cuerno de pico portátil especial que tocaba bajo la unción del Espíritu. Un adorno notable de la sala era un gran póster de lienzo que se extendía por todo el ancho de la habitación. En ella estaban inscritas las palabras, «No es tuyo, es suyo». Smith Wigglesworth se sentó en el centro de la plataforma.
El impacto de su personalidad llena del espíritu fue tremendo. Pero por todo mi contacto con él, sé que nunca hubo un hombre tan completamente inconsciente o despreocupado de la personalidad como él mismo. La única personalidad que le importaba a Smith Wigglesworth era la personalidad del Espíritu Santo, y la única persona que recibía la gloria era el Señor Jesucristo. Él, de hecho, era conocido por ser bastante despiadado con cualquiera que intentara ministrar, de quien sospechaba que hacía alarde de su personalidad. Wigglesworth en la adoración. Smith Wigglesworth tenía la capacidad de recoger los servicios desde el comienzo de esas grandes reuniones de la convención y llevar a la congregación casi de inmediato a la presencia de Dios. Él tenía muy claro que nunca debía haber un estancamiento en una reunión que condujera a un sentido de la presencia de Dios. En lo que a él respectaba, Dios estaba allí desde el principio y permaneció hasta el final. Sus métodos para muchos, incluso en aquellos días, parecían sin duda muy poco ortodoxos, pero siempre trajeron bendición a las personas que estaban hambrientas de Dios. Sus exhortaciones, mientras dirigían a la gente en la adoración, eran a menudo paradójicas y divertidas. Una vez dijo: «Quiero llevarlos a un lugar de insatisfacción, un lugar donde nunca más estarán satisfechos, solo satisfechos con una satisfacción insatisfactoria». En otra ocasión dijo: «Algunas personas están satisfechas con ello, si es bueno, algunos lo quieren mejor. Lo mejor solo es lo suficientemente bueno para mi mejorado». Estos meneoswortismos a menudo iban acompañados de un mensaje en lenguas, dado por él e interpretado por una exhortación conmovedora. Lo que yo llamaría un meneo era la forma en que cantaba, sosteniendo su pequeño testamento en la parte superior de su cabeza. Conozco el Lord, conozco el Lord. Sé que el Señor ha puesto su mano sobre mí. Siempre concluía pidiendo a la congregación que levantara sus manos y derramara sus corazones al Señor. Después de varios minutos de esta adoración y oración congregacional, con las manos de la gente levantadas hacia el Señor y sus rostros resplandecientes, él ponía fin a la adoración y la oración dirigiendo una canción. A menudo era: «Sí, llenos de Dios, sí, llenos de Dios. Perdonado, purificado y lleno de Dios. Sí, lleno de Dios. Sí, lleno de Dios. Vaciado de sí mismo y lleno de Dios». A veces alternaba esto con la canción: «Yo sí creo, yo creeré, que Jesús murió por mí. Que en la cruz, Él derramó su sangre. Del pecado para liberarme». ¿Cuántas veces, al final de un servicio, después de haber reunido a la gente al frente, decía: «Ven ahora, quiero ayudarte»? El hermano Wigglesworth sabía que, como siervo de Dios lleno del Espíritu, podía ayudarlos. El hermano Wigglesworth a menudo hablaba en lenguas durante el curso de su mensaje. Muchas veces la lengua particular que hablaba era dulce y melodiosa, y me llevó a pensar en las palabras, las lenguas de los hombres y de los ángeles, 1 Corintios 13, 1. Fue un profeta más que un teólogo, y muchas de las cosas que dijo fueron inolvidables. Por ejemplo: «Preferiría tener en mi plataforma a un hombre que no esté lleno del Espíritu Santo, sino hambriento de Dios, que a un hombre que ha recibido el Espíritu Santo pero que ha quedado satisfecho con su experiencia». Un recuerdo sobresaliente siempre fue el día misional en Preston durante la convención de Pascua bajo el liderazgo del hermano Wigglesworth. Muchos misioneros, a menudo de muchos países, nos trajeron grandes desafíos. Para nosotros, los jóvenes de aquellos días, el hermano Wigglesworth era una especie de figura imponente y mística. Lo recuerdo muy vívidamente en un servicio de convención en Chatham Street, Preston, mientras yo me sentaba a unos 6 o 7 asientos lejos de la plataforma. Sentado allí, los ojos estaban a la altura de la plataforma. Cuando el hermano Wigglesworth comenzó a predicar, noté un pequeño frasco de unción de celuloide, de unas 3 pulgadas de largo y 1 pulgada de diámetro, tirado en el suelo de la plataforma. Mientras Wigglesworth predicaba, moviéndose de un lado a otro de la plataforma, sus pies se acercaban una y otra vez a 1 pulgada de la botella. Pero él era totalmente ajeno al hecho. Aunque escuchaba la predicación, al mismo tiempo observaba con curiosidad y asombro, esperando a cada momento que él pisara la botella y la aplastara. Pero ni una sola vez lo tocó. En otra ocasión, durante una convención de las Asambleas de Dios en Sunderland, Wigglesworth estaba predicando sobre Pentecostés de la porción familiar de las Escrituras, Hechos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Él estaba describiendo las lenguas de fuego que descendían del cielo y se sentaban sobre cada una de ellas.
Con las manos levantadas por encima de la cabeza y los dedos moviéndose con destreza, dedicó unos momentos a describir este maravilloso fenómeno. Durante todo ese tiempo, la luz dorada del sol poniente brilló a través de las ventanas sobre sus dedos, haciendo que sus manos parecieran llamas vivas de fuego. Sorprendentemente, cuando terminó su descripción de las llamas de fuego y comenzó a hablar sobre otros aspectos de la... En el bautismo pentecostal, la luz del sol desapareció. Bien podría decirse que estas reflexiones mías sobre estos dos incidentes son más curiosas que prácticas, y podría estar dispuesto a estar de acuerdo, pero me impresionaron con la precisión infalible con la que un hombre puede moverse cuando se mueve todo el tiempo en la voluntad de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Un ministro único. Uno de los dichos de Smith Wigglesworth era: Dios es tan grande que siempre tiene algo nuevo. Todos los que estaban familiarizados con su ministerio y sus reuniones estaban de acuerdo en que nunca se podía estar seguro de lo que iba a suceder. A veces hacía que todos los que querían sanidad se pusieran de pie. Luego se dirigía a ellos individualmente mientras el resto permanecía de pie. En estas ocasiones, a veces decía las cosas menos ortodoxas. En una de estas reuniones, mientras todos los que querían sanar estaban de pie, se dirigió a un hermano, un hombre de negocios muy respetado, en los siguientes términos: Ahora, hermano, ¿qué te pasa? Tengo lumbago. Está bien, exclamó el hermano Wigglesworth. Puedes liberarte a ti mismo. Pon tus manos en tu espalda donde el dolor es. Ahora ordena al diablo que salga. Dilo en voz alta: sal, diablo, en el nombre de Jesús. No es difícil entender cómo un influyente hombre de negocios y predicador metodista, recién iniciado en la experiencia pentecostal, se sentiría bastante avergonzado. Uno puede ver incluso ahora la vergüenza que se experimentó. Pero para su crédito, se aventuró, aunque tímidamente mientras la multitud miraba, y dijo en un tono susurrado: sal, diablo, en el nombre de Jesús. Este tipo de enfoque no satisfizo a Smith Wigglesworth. Gritó desde la plataforma: más fuerte, hermano. No puedes tratar con el diablo suavemente. Ahora dilo en voz alta: sal fuera, diablo, en el nombre de Jesús. A pesar de la brusquedad, y de lo que a algunos debió parecerles tosquedad y rudeza, algunos de nosotros que conocíamos las circunstancias podíamos muy bien sentir que Dios estaba inspirando al hermano Wigglesworth. Dios lo estaba usando entonces para moldear a un hombre que se convertiría en años posteriores en uno de los siervos más selectos de Dios y un líder entre nosotros. En otra ocasión, Smith Wigglesworth fue invitado a abrir el servicio nocturno de la semana en el salón de asambleas de la calle Preston Chatham. Comenzando de la manera normal con el canto de un gran himno de apertura, el hermano Wigglesworth condujo a la gente a un tiempo de adoración de la siguiente manera: ¿Cuántos creen en la oración? Levanta la mano izquierda. Muy bien, que creen en orar en voz alta, pongan lo otro. Levante la mano. Muy bien, entonces todos oren en voz alta. Casi todos lo hacían, y no había duda de la bendición de Dios que descansaba sobre ese corto tiempo de oración. Wigglesworth concluyó la sesión dirigiendo a la congregación en el canto de: Yo sí creo, yo creeré, que Jesús murió por mí. Que en la cruz, Él derramó su sangre, del pecado para liberarme. Pero el hermano Wigglesworth aún no había terminado. Él dijo: permaneced en pie, y luego se aventuró a lo que podría considerarse en nuestros días, incluso entre los pentecostales sinceros, como fanático. Él dijo: ahora, todos los que creen en hablar en lenguas, levanten su mano izquierda. La mayoría lo hizo. Todos los que quieran hablar en lenguas en voz alta, levanten la otra mano. Ahora todos hablan en lenguas. Casi todo el mundo lo hizo, y el efecto fue fenomenal. A medida que la alabanza y la adoración disminuyeron, puso en marcha el estribillo. Sí, lleno de Dios, sí, lleno de Dios. Perdonados, y purificados, y llenos de Dios, sí, llenos de Dios. Sí, llenos de Dios, vaciados de sí mismos y llenos de Dios. Luego preguntó: ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo y han hablado en otras lenguas por primera vez? Una treintena de personas levantaron la mano en respuesta. Hubo ocasiones, al convocar una reunión, que el hermano Wigglesworth hacía que toda la congregación se pusiera de pie, y con las manos en alto, repitiera el nombre de Jesús una y otra vez con fe: Jesús, Jesús, Jesús,
Como él dijo, todo el poder del cielo y de la tierra está investido en el nombre de Jesús, y no hay nombre que a Dios le guste tanto oírnos repetir como el nombre de su amado Hijo, Jesús. 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 A medida que la gente respondía, y nunca dejaban de responder a las exhortaciones de este amado siervo de Dios, el efecto fue el mismo que se describe en 2 Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Aún aconteció que, como los trompeteros y los cantores eran uno solo, se hizo sonar uno para ser oído en alabanza y acción de gracias al Señor, y alzando su voz con las trompetas, los címbalos y los instrumentos de música, y alababan al Señor, diciendo, porque Él es bien, porque es perpetua su misericordia, que hasta la casa se llenó de una nube, la casa del Señor. De modo que los sacerdotes no podían estar en pie para ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Si alguno de mis lectores llega a la conclusión de que había algo fanático en el hermano Wigglesworth, permítame decir aquí y ahora que nada podría estar más lejos de la verdad. Su seriedad y sobriedad siempre fueron impresionantes, pero sabía qué valor tenía la alabanza y qué poder había en el nombre de Jesús. El hermano Wigglesworth era 100% pentecostal. A los críticos, les decía, dejen los paraguas de los prejuicios y salgan a la lluvia tardía. Capítulo 3, Hombre de fe y poder. Como he dicho en el capítulo 1, en mi primer contacto con Smith Wigglesworth, tuve el privilegio de presenciar un notable milagro de curación cuando nuestro amigo inválido fue liberado de las manos de Satanás. Dios obró este milagro ante nuestros propios ojos, y el vaso que usó fue Smith Wigglesworth. Si los muchos milagros que Dios obró por medio de su siervo hubieran sido recopilados y registrados, proporcionarían un volumen extraordinario de testimonio del poder sanador del Señor Jesucristo. A través del ministerio de este amado siervo a lo largo de los años, los ciegos vieron, los cojos caminaron, las enfermedades de todo tipo fueron sanadas, los bocios y cánceres desaparecieron, incluso los muertos fueron resucitados. Mucho podría decirse, pero no es mi propósito tratar extensamente con el ministerio de sanidad de Smith Wigglesworth. Uno de los himnos más cantados en sus servicios fue: todas las cosas son posibles para aquel que puede creer en el nombre de Jesús. Y un estribillo que le gustaba mucho poner era John Livelieve. Predominantemente, y creo que deberíamos decir característicamente, en el ministerio de sanidad de Smith Wigglesworth, él creía en la unción con aceite en obediencia a la palabra, especialmente en Marcos 6 y 13. Ungieron con aceite a muchos enfermos y los sanaron. Había fabricado especialmente una pequeña botella de aceite de celuloide para su uso. Estas botellas se vendían por una suma simbólica y cientos de ellas eran utilizadas por los hermanos ministrantes y otras personas que oraban por los enfermos. Sobre la base negra estaban grabadas las palabras: Wigglesworth, 70 Victor Road, Bradford. En general, se consideraba que un predicador estaba equipado a medias en aquellos días, a menos que llevara una de estas botellas de aceite de bolsillo. Una inspiración para muchos. No hay duda de que muchos en el ministerio de tiempo completo, y fuera de él, fueron inspirados por la fe y el ejemplo del hermano Wigglesworth. Hubo algunos que lo copiaron en el método, en los modales y hasta en la voz. Esto no debe considerarse tanto como una acusación contra ellos como un testimonio del carácter imponente de esta personalidad verdaderamente grandiosa. Personalmente, puedo confesar que nunca estuve en compañía de Smith Wigglesworth durante 5 minutos sin sentir dentro de mí una gran oleada de inspiración para creer en Dios. Para mí, mirar hoy su fotografía, ver la sonrisa, los ojos centelleantes, la serenidad tranquila reflejada en su semblante, me trae una vez más una nueva inspiración, incluso después de todos estos años. El hermano Wigglesworth no solo oró por la liberación de otros, sino que fue fuerte en la fe por su propia liberación. Le he oído decir públicamente: no sé si tengo un cuerpo. Un excelente ejemplo de esto fue compartido durante un servicio de la convención de Preston por el Dr. Lanz, un famoso cirujano dental de Suiza. El Dr. Lanz habló de su primer encuentro con el hermano Wigglesworth. Fue en una gran reunión en Suiza donde Wigglesworth estaba predicando y ministrando a los enfermos. En ese tiempo el hermano Wigglesworth tenía por lo menos 70 años de edad, y creo que alrededor de 75. El Dr. Lanz, que en ese momento no había entrado en esta gloriosa salvación completa, desafió al hermano Wigglesworth desde el suelo del edificio. Él dijo: Señor Wigglesworth, usted está predicando la sanidad divina. ¿Por qué Dios no pudo haber conservado tus dientes para que no tuvieras que usar dientes postizos?
En respuesta, Wigglesworth dijo, si alguien en esta audiencia o usted, señor, puede descubrir después de este servicio que estos dientes no son míos, sino falsos, hay una recompensa de 5 libras para él. El Dr. Lance no se dejaba engañar. Entró en la sacristía y allí, para su asombro, descubrió que el hermano Wigglesworth no tenía dientes postizos. Eran suyos y como nuevos. Triunfo sobre la enfermedad. En años posteriores, sin embargo, la fe de Wigglesworth en Dios para la curación iba a pasar por una dura prueba. Durante 3 años sufrió agonía con la aflicción extremadamente insoportable de los cálculos biliares. Cuando un especialista le informó que la única forma de liberación era una operación, Wigglesworth dijo, Dios operará. Su yerno, James Salter, me contó que durante este tiempo visitaron juntos los Estados Unidos, predicando casi todas las noches. El hermano Wigglesworth sufría mucho dolor y sangraba mucho. Pasaba sus días en la cama, iba en taxi todas las noches a las reuniones e inmediatamente volvía a la cama. Esto continuó, día tras día y noche tras noche. Sin embargo, dijo el hermano Salter, esas reuniones fueron maravillosas, grandes mensajes del hermano Wigglesworth, a los que asistió con gran poder espiritual y que fueron atestiguados por maravillosos milagros del poder sanador de Dios. Cuando la liberación llegó al hermano Wigglesworth, fue poderosa. Casi instantáneamente, todos los cálculos biliares, 20 o más, se desprendieron, y el hermano Wigglesworth estaba perfectamente entero. Puso esas piedras en una lata pequeña, y en una ocasión me las mostró. Algunos eran bastante grandes, otros fueron dentado y en forma de aguja. Todos eran capaces no solo de dar un dolor intenso, sino de penetrar profundamente, de ahí las constantes hemorragias. Smith Wigglesworth había sufrido ocasionalmente dolencias menores, pero siempre salía con la misma nota de victoria. En una carta que me escribió cuando se recuperó de un ataque más prolongado, me dijo: El Señor me ha dado vida maravillosamente conforme a Romanos 8 y 11, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El hermano Wigglesworth no solo ejemplificó una fe viva, sino que también tuvo un enfoque astuto y sabio de todo. Se cuidó a sí mismo. Más de una vez, después de una reunión, le he ayudado a ponerse un cardigan tras otro, mientras me comentaba con complicidad, mantente siempre abrigado, hermano Hacking. Si sientes frío, ponte más. No importa lo que la gente piense o diga. Sorprendentemente, aunque el hermano Wigglesworth era tan verdaderamente un apóstol de la fe, conocía sus propias limitaciones, o tal vez sería mejor decir, como ha dicho, que conocía su línea particular de fe. Una vez me envió un extenso informe sobre la Biblia de Swansea. La universidad y el registro de cómo Rees Howell oró en 100,000 libras. Incluyó su comentario: lea esto, hermano Hacking. Aumentará tu fe. Esta no parece ser mi línea particular de fe. Esto me pareció muy notable en el hermano Wigglesworth, y probablemente ayuda a arrojar algo de luz sobre la última cláusula en Romanos 12, versículo 3. En el caso de Smith Wigglesworth, siempre he sentido que, mientras algunos de nosotros hablamos de la fe y tratamos de definirla, él era la encarnación viviente de este gran don de la gracia. Capítulo 4. Hombre de amor. Uno nunca podría pensar en Smith Wigglesworth sin pensar en Bradford. Aunque nunca estuve en la misión de la calle Bowland, de la cual él era el líder, sí visitaba periódicamente su casa en el 70 de Victor Road, allí en Bradford. Era una casa bastante grande y laberíntica, pero para el hermano Wigglesworth era hogar, dulce hogar. Algunas personas tienen una imagen de Smith Wigglesworth como un hombre distante, apartado y difícil de abordar. Tal vez les sorprendiera saber que amaba el compañerismo. Durante los días en que pastoreaba la iglesia de Royston, a unas 20 millas de Bradford, el hermano Wigglesworth a menudo me enviaba mi pasaje para que fuera a visitarlo. Estas visitas fueron siempre un recuerdo precioso. Smith Wigglesworth era sencillo, hogareño, y siempre parecía impartir algo de la vida de Dios. Cuando una de esas visitas estaba llegando a su fin, él puso su mano sobre mi hombro y dijo: tendrá que irse, hermano Hacking, así que oraremos. Esa oración nunca la he olvidado, por su grandeza y su brevedad. Él dijo: Señor, danos a nosotros, tus siervos, grandes escudriñadores de corazón, grandes decisiones de voluntad y grandes seguridades a través de la sangre de Jesús. Amén.
Luego, bruscamente, dijo: ahora, hermano Hawking, tendrá que ausentarse para tomar su autobús, o de lo contrario perderá el tren. 1 minuto en el cielo, al minuto siguiente en la tierra. Espiritualidad más viabilidad. Smith Wigglesworth siempre fue una maravillosa combinación de los dos. Es un dicho común bien conocido que se puede tener una mente tan celestial como para no ser un bien terrenal. Siempre he sostenido, también, que se puede tener una mente tan terrenal que no hay ningún bien celestial. El siervo de Dios, Smith Wigglesworth, siempre me impresionó por haber logrado exactamente el equilibrio, combinando en todo momento una profunda espiritualidad con una sensata practicidad. Durante muchos años, la convención de Bradford atrajo a un número cada vez mayor de santos y visitantes hambrientos. El hermano Wigglesworth no solo fue el anfitrión y el líder, sino también un ejemplo para la gente de la hospitalidad. En sus palabras: nuestra casa siempre estaba abarrotada de visitantes a la convención. No solo han estado durmiendo en todas las camas disponibles, sino también en el baño y en el suelo. En una ocasión, cuando ya estábamos abarrotados de visitantes, un hombre llamó a la puerta y pidió que nos dejaran, para que pudiera asistir a los servicios de la convención. No podía negar a ese hermano. El hombre estaba encantado de que se le permitiera quedarse con nosotros. Sin embargo, hizo una extraña petición. Él dijo: tengo una petición que hacerle, hermano Wigglesworth. Cuando estés comiendo, ¿podrías darme solo pan seco y agua? Durante muchos años, esta ha sido mi única dieta. Si me dieran más, no podría comerlo. Sin lugar a dudas, dijo el hermano Wigglesworth, nunca había un hombre que fuera más una imagen de la salud que él. Más tarde le pregunté a un químico sobre esto y me dijo: entonces eso era sobrenatural. En lo natural, ese hombre, solo con pan y agua, no recibía el alimento suficiente para mantenerlo con vida. Se nos recuerda la promesa: el Señor bendecirá tu pan y tu agua, Éxodo 11 y 25. Como líder de la misión de la calle Bowland, el hermano Wigglesworth fue llevado en una ocasión a observar literalmente las palabras de Jesús en Lucas 14, 13,14. Pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y serás bendito, porque ellos no pueden recompensarte, porque serás recompensado en la resurrección de los justos. El hermano Wigglesworth hizo un requisito a los que asistieran a esa comida: debían estar dispuestos a escuchar un breve mensaje del Evangelio. Vinieron muchos, y en esa ocasión los peores. El hombre de Bradford se salvó. Cuando el hermano Wigglesworth me relató el carácter de este hombre, no tuve ninguna duda de que él era en verdad el peor hombre de Bradford. Smith Wigglesworth era un hombre amable y considerado de carácter sabio. Su verdadero cuidado pastoral siempre se destaca para mí en una declaración que hizo con respecto a su liderazgo de las reuniones al aire libre en relación con la misión Bradford. Dijo: cuando hacía frío, cuando solíamos celebrar un servicio al aire libre, siempre me ponía el traje más delgado que tenía y usaba el par de zapatos más delgado que podía encontrar. Sabía que habría algunos que no estaban tan bien vestidos como yo. De esta manera pude tener una idea de que cuando yo empezaba a sentir frío, ellos sí, y era el momento de cerrar la reunión. Esta consideración sabia y compasiva me ha ayudado en más de una ocasión, al tratar con los demás, a ser considerado en lugar de exigente. Cuando tuviste la oportunidad de tener un contacto más íntimo con Smith Wigglesworth, supiste que él no solo era el poseedor de una fe viva, sino que siempre era una fe que obra por amor, Gálatas 5, 6. Los que le oyeron ministrar de vez en cuando darán testimonio de que, mientras predicaba y ministraba a los enfermos, las lágrimas corrían por sus mejillas. Quebrantado de espíritu como estaba, el quebrantamiento a menudo se extendía por toda la congregación. Smith Wigglesworth fue un hábil ganador de almas personales. Cuenta cómo a bordo de un barco, en un viaje a través del Atlántico, se organizó un concierto. Se le acercó y le pidió que participara. Bueno, dijo, con una condición: que me pusieras primero en el programa para cantar. Eso, aparentemente, fue bastante agradable. Comenzó el concierto y fue presentado como el primer artista. Cantó: si tan solo pudiera decirle cómo lo conozco. Mi Redentor que has iluminado todo mi camino, si pudiera decir cuán preciosa es su presencia. Estoy seguro de que hoy lo harías tuyo. Coro: ¿podría contarlo? ¿Podría decirlo?
Cómo el sol de su presencia ilumina mi camino. Lo contaría, lo contaría. Y estoy seguro de que Ude lo haría suyo hoy. Sin duda, antes de ir a ese concierto, había rezado mucho. No recuerdo si hubo conversiones inmediatas como resultado, pero el sentido de la presencia de Dios se sintió tanto que algunos lloraron y fue imposible continuar el concierto. No hay duda de que se produjo en muchos una impresión que permanecería hasta el día de su muerte. El hermano Wigglesworth, al igual que Charles Finney, creía que la presencia de un hombre lleno de Dios podía traer convicción a los pecadores sin que se dijera siquiera una palabra. Mientras estaba sentado frente a un hombre en un vagón de tren, el hombre de repente se levantó de un salto, exclamó, «Me convences de pecado», y salió a otro vagón. Capítulo 5. Apartados para Dios. Al igual que la mayoría de los verdaderos siervos de Dios, hay aspectos del carácter conocidos por el público y aspectos que no son conocidos por el público. Hay una gran riqueza de carácter en cualquier verdadero siervo de Dios. Interpretarlo desde un solo ángulo es cometer una gran injusticia. Véase 2 Corintios 6, 1-10. Este fue el caso de Smith Wigglesworth. Divina audacia. Muchos de los que lo recuerdan, incluso hasta el día de hoy, piensan en él como brusco, tal vez incluso duro y algo inaccesible. Sin duda, era un personaje único. No podía haber otro como él. Bien podría ser que en los primeros años su sentido de la vocación, su sentimiento de la necesidad de lo que él llamaba audacia divina, le hiciera parecer a veces brusco. Lo bien que recuerdo haber estado con él en una convención en Yorkshire. Tuvimos una mañana libre, y nuestro anfitrión nos llevó a dar un paseo por las Dukeries, un exuberante tramo de campo situado en algún lugar de la frontera entre Yorkshire y Nottinghamshire. Nuestra conversación, como siempre que Smith Wigglesworth estaba involucrado, fue de un alto nivel y se centró en las cosas profundas de Dios. De repente, sin embargo, en un tono muy diferente, dijo: «¿Le gustaría ir a América, hermano Hakim?» Le respondí: «Me gustaría mucho ir si estuviera en la voluntad de Dios para mí, pero no querría ir, como tampoco lo harías tú, a menos que fuera claramente la voluntad de Dios». «Bueno, así es», dijo. Continué: «Sin embargo, no serviría de mucho pensar en ir a Estados Unidos a menos que tuviera a alguien como tú que me recomendara». «No necesitas mi recomendación», dijo. «Eso no serviría de nada». Luego me contó la historia más fantástica de cómo fue por primera vez a Estados Unidos. Él dijo: «Lo único es conocer la voluntad de Dios, saber que el Señor te ha llamado a ir, y luego ir». Y continuó: «Cuando fui por primera vez, sabía que el Señor quería que fuera. Puso en mi corazón el camp meeting al que quería que fuera. Conseguí mi pasaporte, mi boleto de viaje y me aseguré de que mi familia estuviera completamente provista durante los 3 meses que estuve fuera. Si alguno no provee para lo suyo, ha negado la fe, y es peor que un infiel». 1 Timoteo 5, 8. Y entonces me fui. Cuando llegó a la reunión del campamento, se le negó la oportunidad de hablar. El presidente de la convención explicó: «Es imposible. Nuestra plataforma de oradores está organizada para meses antes de que se lleve a cabo la convención». Pero eso no era nada para este apóstol de la fe. Wigglesworth sabía que si Dios lo había enviado, él haría un camino para que él hablara. Y lo hizo. Dios bendijo ese primer mensaje, y su gracia salvadora y su poder sanador fueron desplegados. La forma en que Wigglesworth fue invitado a regresar para un ministerio más lejano es una historia de anulación e intervención milagrosas. En aquellos primeros años, su método de orar por los enfermos era considerado rudo por algunos. Pero él veía toda enfermedad como la opresión del diablo, y su creencia era: no se puede tratar con el diablo suavemente. Sintió que tenía que lidiar drásticamente con el diablo detrás de la enfermedad. Sin embargo, al mismo tiempo, su corazón estaba lleno de una compasión desbordante por el enfermo. Si hubiera orado por una persona, diría: lo siguiente es creer en Dios. A una querida mujer que se acercó a él en la línea de sanidad para orar, le dijo: «¿Qué te pasa?». «Es mi corazón», respondió ella. «¿No estabas aquí para orar ayer?». «Sí». «Bueno, ¿qué pasa ahora?». «Mi corazón». Dándole un suave empujón, le dijo: «Vete contigo, mujer, y creer en Dios. No hay nada que le pase a tu corazón. Es tu fe».
Debido a la desafortunada idea de que el hermano Wigglesworth pudiera tratarlos con rudeza o hacer un espectáculo de ellos, algunas personas tenían miedo de presentarse para sanar en sus reuniones. Sin embargo, de los que lo hicieron, muchos fueron sanados maravillosamente. A lo largo de los años, muchas personas me han testificado de cómo fueron sanados milagrosamente en una de las reuniones del hermano Wigglesworth. A este respecto, me relató un incidente bastante divertido. Dos ministros jóvenes, que habían estado cenando juntos durante una de las convenciones, sufrían de dolor en el estómago, por lo que se presentaron para ser sanados. Cuando ocuparon su lugar en la línea de curación, había una mujer parada entre ellos. Wigglesworth se acercó al primer joven y le hizo la pregunta familiar: «Bueno, hermano, ¿qué te pasa?» «Dolor de estómago». Wigglesworth dijo: «Cierra los ojos». Luego ordenó: «En el nombre de Jesús, salgan de él». Golpeó al hombre en el estómago, enviándolo a la mitad del frente de la sala. Luego se acercó a la mujer que era la siguiente en la fila. Sorprendentemente, oró con ella de manera sencilla y gentil. Cuando Wigglesworth se acercó al otro joven ministro, que había visto cómo su amigo era golpeado con tanta fuerza, le preguntó: «¿Qué te pasa, hermano?» El joven respondió, tímidamente: «Dolor de cabeza». Compasión por los enfermos. Smith Wigglesworth tenía una gran compasión por los enfermos y los que sufrían. Tomaba a los enfermos como una carga para su corazón y oraba diligentemente por ellos. Día tras día, le llegaban peticiones de todas partes del mundo, pidiendo oración. Él las pondría en su lista y las llevaría en su corazón. Muchas respuestas a esas peticiones de oración están registradas. En una ocasión, cuando yo había sufrido de úlceras duodenales por muchos años, el hermano Wigglesworth me envió un pañuelo ungido. Me dijo que había sido agobiado por mi condición y me instruyó que la pusiera en la parte afectada y que creyera en Dios. Predicando la fe de Jesús. Una de las grandes convicciones de Wigglesworth era que la fe era creativa: lo que Dios puede hacer, lo hace por la fe. Todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para el que cree. Una de sus escrituras favoritas, y una que le escuché citar tan a menudo, era Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que todo aquel que di a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino que creerá que se cumplirán las cosas que dice, tendrá todo lo que diga. Siempre se esforzaba por enfatizar la frase: todo lo que él dice, no es lo que nosotros pedimos o esperamos, sino lo que dice. No solo predicó la importancia de la fe, sino que exaltó a Jesús e hizo que Jesús fuera tan real, presente y maravilloso que de alguna manera era fácil de creer. Comulgar con Dios. Sin duda, fue como resultado de la comunión diaria y cada hora de Smith Wigglesworth con Dios que, de alguna manera, su mera presencia en cualquier lugar creaba una atmósfera espiritual en la que sentías que Dios estaba cerca y que todas las cosas eran posibles. Mantuvo en su vida personal un resplandor espiritual, y ese era su gran secreto. Recuerdo que entré en la casa donde se hospedaba después de una de las reuniones de la convención. Sus primeras palabras para mí fueron: siéntate, hermano, y descansa. Ya estaba tranquilamente sentado en un gran sillón, con los brazos y las manos relajados a los lados de la silla. Estaba presente otro querido hermano, que era de carácter jovial y generalmente rebosante de un fondo de humor. Mientras permanecíamos callados durante unos minutos, este querido hermano se aventuró a contar una anécdota divertida, la broma de un predicador, en la que la mayoría de nosotros, en algún momento u otro, posiblemente nos hemos permitido. El hermano Wigglesworth permaneció sentado pasivamente, sin sonreír. En el momento en que el hermano terminó, Smith Wigglesworth, como si nunca hubiera oído una palabra, levantó su brazo derecho y, con los ojos cerrados, rezó una breve oración que nos produjo una atmósfera de solemnidad y quebrantamiento. Cuando la comida estuvo lista, todos nos paramos detrás de nuestras sillas en la mesa. Hubo un momento de silencio. Entonces el hermano Wigglesworth oró con una unción que nunca he visto en ningún otro lugar. Después de la comida, compartió 1 o 2 versículos de la palabra de Dios. Palabra. Este era su método invariable. Su salmo favorito era el Salmo 4, particularmente el versículo 3. Mas sabed que el Señor ha apartado al que es piadoso. Para sí mismo, el Señor oirá cuando yo le llame. Nunca hubo el menor vestigio de frivolidad o ligereza en ningún momento con el hermano Wigglesworth.
Sentido del humor, sí, pero ligereza, nunca. Smith Wigglesworth vivió y caminó en la presencia de Dios. Cristo era su vida. Dios era su porción. Sin duda, esta fue la razón por la que el Señor Jesús lo usó de manera tan notable. Como era de esperar, hubo, creo, una gran dulzura en sus últimos años. Pero en todo momento, a pesar de la dureza exterior, Smith Wigglesworth fue un hombre lleno de amor, lleno de compasión, lleno de fe, lleno de Dios. Capítulo 6. Él caminó con Dios. Smith Wigglesworth tenía la costumbre, incluso a sus 80 años, de dar un paseo de media hora cada mañana y cada tarde, y tanto mejor si el campo estaba cerca. Si salías a caminar con el hermano Wigglesworth, ya fuera en la ciudad o en el campo, tenías que estar preparado para detenerte en el camino muchas veces y orar con él. En ese paseo, probablemente se detendría unas 6 veces mientras el hermano Wigglesworth tomaba sus manos, levantaba sus ojos al cielo y oraba. Serían solo unas pocas oraciones simples. Luego caminarías un poco más. Al igual que Enoch, Wigglesworth caminaba y hablaba con Dios, y no le pedía permiso a nadie para hacerlo. No hace falta decir que cuando salías a caminar con él, su conversación siempre era sobre las cosas de Dios. Fuiste ayudado, inspirado, edificado, un mejor hombre gracias a ello. Hubo ocasiones en que el hermano Wigglesworth estaba de visita, en que mis actividades me dificultaban dar un paseo todos los días, tanto por la mañana como por la tarde. Durante una de estas ocasiones, algunos de los jóvenes de nuestra asamblea preguntaron si tal vez podrían ir con él en lugar de conmigo. Cuando se lo mencioné, quedó encantado. Siempre le complació mucho poder ayudar a los jóvenes en las cosas de Dios. Durante el transcurso de la caminata, dijo: ahora, si ustedes, jóvenes, quieren hacerme alguna pregunta sobre cualquier cosa, simplemente adelante. Uno de ellos dijo: puedo preguntarle, señor Wigglesworth, ¿cómo puede uno llegar a poseer una gran fe? Wigglesworth respondió: ahora, escucha, aquí está la respuesta a eso, primero la hoja, luego la mazorca, luego el maíz completo en la mazorca. La fe debe crecer con la tierra, la humedad y el ejercicio. Aquellos jóvenes, ardientes por Dios y por las almas, nunca olvidaron su única respuesta. Un testigo audaz. El miedo al hombre era ajeno a Smith Wigglesworth. Al final de una de sus visitas a Blackburn, una treintena de miembros de la asamblea se reunieron en la estación para despedirlo. Faltando unos 15 minutos para que llegara el tren, Wigglesworth no perdió el tiempo. Él dijo: vamos a la sala de espera. Cuando todos estuvimos dentro y nos acomodamos, él nos guió en cantos y en oración. Luego compartió una obra de exhortación, poniendo fin a un maravilloso servicio no programado en el andén de una estación de tren. Había un gran número de espectadores, y deben haber quedado tremendamente impresionados. Smith Wigglesworth sin duda estaba completamente familiarizado con las palabras de Pablo: compra las oportunidades porque los días son malos, Efesios 5 y 16. Siempre fue cortés, pero siempre audaz. Ajeno a las circunstancias. Una tranquila calma siempre parecía caracterizar la actitud de Smith Wigglesworth en todas las circunstancias. Acabo de referirme a su costumbre de salir a pasear con regularidad. Cuando pastoreaba la asamblea de Royston, vivía en un bungalow en Meadow Lane. Ese carril que el cartero conocía como Glory Row. 27 miembros de nuestra asamblea vivían en esa calle. El hermano Wigglesworth se alojaba en el bungalow contiguo al nuestro. A menos de un tiro de piedra, en nuestra puerta trasera, estaba el canal. Una mañana ventosa comenzamos a subir por el carril para dar el corto paseo habitual. El hermano Wigglesworth, que ya era mayor, caminaba lentamente con pasos mesurados. Girando a la izquierda al final del carril, subimos una fuerte pendiente en la carretera que nos llevó a un puente jorobado que cruza el canal. El viento soplaba cosas en todas direcciones. El hermano Wigglesworth siempre iba impecablemente vestido, y esa mañana en particular llevaba puesta una gorra nueva y elegante que obviamente había costado bastante dinero. Justo cuando llegamos a la cima del puente, una gran ráfaga de viento levantó su nueva gorra y la voló de su cabeza hacia el canal. A menudo he dicho que si esa gorra hubiera sido mía, me habría sumergido en el canal para recuperarla. No el hermano Wigglesworth. Sin mover un párpado, se dio la vuelta en silencio y dijo: será mejor que regresemos, hermano Hacking.
No puedo salir a la calle en un día como este sin una gorra en la cabeza. Calma perfecta. Smith Wigglesworth conocía un lugar en Dios donde nada lo perturbaba. Él podía decir con Pablo, ninguna de estas cosas me conmueve, Hechos 8 y 24. Un hombre de generosidad. Smith Wigglesworth no solo dio mucho a la obra misional, sino que dio donde quiera que sintió que había una necesidad. En muchas ocasiones, cuando las iglesias pequeñas le habían dado todo lo que podían pagar por sus servicios, él se lo devolvía. Este hecho sobre Smith Wigglesworth es muy poco conocido, pero sé que es cierto. En una ocasión en que los costos de la asamblea en Kingsway eran de 20 libras en rojo, y eso era bastante dinero en aquellos días, el hermano Wigglesworth no solo no aceptó nada por sus propios servicios, sino que pagó la cuenta de su propio bolsillo. Sin embargo, a pesar de estas cosas, había rumores descabellados de que él no ministraría en ninguna iglesia a menos que pudieran garantizarle una cierta cantidad. Había un condado en el norte donde ministraba con bastante frecuencia en aquellos días, pero el hermano Wigglesworth nunca había sido invitado allí. La única razón era que la gente había escuchado los rumores que estaban en el extranjero y tenía la impresión de que él requería una garantía financiera por sus servicios. Mientras estaba con uno de estos pastores, un hermano piadoso, le pregunté, ¿por qué no invitan a Smith Wigglesworth? Oh, hermano, dijo él, no podemos permitirnos tener al hermano Wigglesworth. ¿Por qué? Luego me contó estos rumores. Yo dije, hermano, es un asunto muy serio que ustedes como distrito estén manteniendo a un siervo de Dios fuera de sus iglesias. Le estás robando a tu pueblo los beneficios de un ministerio ungido que podría traer gran bendición a muchos. ¿Y por qué? Porque estás escuchando rumores que no te has tomado la molestia de investigar a fondo. Sé que son totalmente infundadas. Cuando le conté a este hermano la verdad del asunto, se arrepintió mucho. Casi de inmediato, invitó al hermano Wigglesworth y abrió una puerta del ministerio que había estado cerrada durante años. Un hombre de humor. He dicho que el hermano Wigglesworth tenía un gran sentido del humor. A modo de ejemplo, un pastor de la asamblea me relató el siguiente incidente bastante divertido. Durante una reunión de la convención en su iglesia, había una congregación completa de personas y varios ministros sentados en la plataforma. El hermano Wigglesworth, siendo uno de ellos, estaba sentado al lado de este pastor. A un lado de la sala había una anciana, un alma sencilla, evidentemente llena del gozo del Señor. No paraba de repetir la frase, Gloria Luja. El hermano Wigglesworth no pudo entenderlo, así que le preguntó al pastor, ¿qué sigue diciendo la anciana? El pastor respondió, ella sigue repitiendo, Gloria Luja. Bueno, dijo el hermano Wigglesworth, simplemente baje. Dile que diga una cosa o la otra. Hubo un periodo en el que el hermano Wigglesworth creía con todo su corazón que no moriría, sino que viviría para ver el rapto. Solía hablar de seguir viviendo, a pesar de que ya había pasado los 80 años. Sobre este tema, un amigo una vez lo reprendió. Está muy bien, hermano Wigglesworth, que usted hable de seguir viviendo, pero ¿dónde está su autoridad? La Biblia dice, los días de nuestros años son 60 años y 10, y si por razón de la fuerza pueden ser 80 años, pero ya has tenido más. Más de 80 años. ¿Dónde está eso que dice? Preguntó el hermano Wigglesworth. En el Salmo 90. Bueno, replicó el hermano Wigglesworth, ¿qué es lo que le preocupa? No estoy viviendo en el Salmo 90, vivo en el 91, con larga vida lo saciaré, y le mostraré mi salvación. Algún tiempo después de esto, estábamos cenando juntos con el hermano Watson, pastor de la asamblea de Blackburn. Al hermano Watson, yo le dije, Ude sabe, el hermano Wigglesworth va a seguir viviendo. Está viviendo en el Salmo 91 que dice, con larga vida lo satisfaré. Así es, dijo Wigglesworth, pero ahora tengo otra escritura. ¿Qué es eso? Entonces vino su respuesta, Génesis, capítulo 6, versículo 3, y sus días serán 120 años. Con humor, el hermano Watson dijo, has cometido un error bastante allí. Ahora sabemos cuánto tiempo vas a vivir. Le has puesto un anillo a su alrededor. Te has limitado a ti mismo. Bueno, dijo Wigglesworth, tal vez cuando haya vivido 120 años, sentiré que he vivido lo suficiente, pero si no estoy satisfecho, volveré al Salmo 91, con larga vida lo satisfaceré y le mostraré mi salvación.
Capítulo 7. Wigglesworth, el predicador. Si usted no tuvo el privilegio de escuchar la predicación de Smith Wigglesworth, tendrá que esperar hasta que llegue al cielo para saber cómo era. No recuerdo haber escuchado nunca a ningún otro predicador como él. Había escuchado a grandes predicadores elocuentes, tanto pentecostales como no pentecostales en lo que concierne a la denominación, pero Wigglesworth estaba solo. No tenía homilética, pero sí dinámica. Cuando digo dinámica, no me refiero a que fuera vociferante o bullicioso. En realidad, siempre había un aplomo, una reverencia, una dignidad de comportamiento en su presentación. Muchas de sus frases eran abstractas, a menudo inconexas, a veces enigmáticas, a veces incluso antigramaticales, pero a menudo concisas. Por ejemplo, dijo, a algunos les gusta leer la Biblia en hebreo. A algunos les gusta leer la Biblia en griego. Yo prefiero leer el mío en el Espíritu Santo. Sin embargo, en su mayor parte, sus frases estaban llenas de inspiración y revelación. El oyente fue edificado, inspirado, cambiado. Una frase a veces era como un sermón, capaz de cambiar el curso de tu vida. Por ejemplo, cualquier hombre puede ser cambiado por la fe o nunca digas, no puedo, si estás lleno del Espíritu Santo. Todo el secreto era que estas eran palabras de los labios de un hombre que estaba en estrecho contacto con Dios, un hombre ardiente por Dios. Capítulo 8. Notas sobre su predicación. Mientras pastoreaba la iglesia en Royston, el hermano Wigglesworth nos visitó durante una semana de reuniones. No puedo escribir taquigrafía, pero tomé extensas notas a mano de todos sus mensajes esa semana. Estas notas representan en su mayoría sus dichos lacónicos. A pesar de que yo sentía que eran las notas de segunda categoría, recuerdo muy bien lo complacido que estaba el hermano Wigglesworth de que se registraran. Es el registro de estas sentencias lo que formará la sustancia de este último y considerablemente más largo capítulo. Cuando se presentaron en su forma original, mi introducción a estas notas fue la siguiente. Qué gozo ha sido para nosotros recibir la visita del siervo de Dios. Solo hemos tenido una semana, pero ha sido una semana del cielo, una semana en la presencia de Dios. Qué fragancia ha descansado no solo en los mensajes que se han dado desde la plataforma, sino también en las conversaciones privadas y exhortaciones de su siervo. Los perdidos han encontrado a Cristo. Los enfermos han sido sanados. Pero quizás más que todo lo demás, la palabra viva ha sido magnificada. Jesús ha sido hecho maravilloso. Lo siguiente representa la esencia de la mensajes que nos traigan, los cuales confío traerán revelación, provecho y aumento a todos los que lean. La posición del hombre ante Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en todo lo que le pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le pedimos. 1 Juan 5, 14,15. Cuán grande es la posición del hombre que ha nacido de Dios, que ha nacido de la pureza, que ha nacido de la fe, que ha nacido de la vida, que ha nacido del poder. Nótese entonces que todo lo que hay en los ojos, oídos y labios de ese hombre es omnipotencia por medio de la fe. Hay un tremendo poder para la convicción en los ojos santos y santificados del hombre que está lleno del Espíritu Santo. Esta es la confianza que se menciona en el versículo 14. La ley de la duplicación. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 3, 6. Esta es la recepción de otro en lugar de ustedes mismos. Lo que Él fue, nosotros tenemos que serlo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 4 y 17. Ser pobre en el espíritu es cuando el ser humano ha sido llevado a la impotencia. Nunca sois ricos para repartir hasta que sois llevados a la pobreza en vosotros mismos. Estamos más vivos cuando estamos más muertos. Sabemos más cuando sabemos menos, cuando todo lo que nos gustaría ser es absorbido por Dios. Solo puedes inspirar en la medida en que estás en la impotencia. Tiene brazos que pueden extenderse hacia abajo, por debajo y alrededor. Para tener hambre y sed de justicia es cuando nada en el mundo puede fascinarnos tanto como estar cerca de Dios. Jesús quitó el sí. Cuando bajó del monte, grandes multitudes lo siguieron. Y he aquí que se acercó un leproso y le adoró, diciendo, Señor, si quieres,
¿puedes limpiarme? Y Jesús extendió su mano, y le tocó. Diciendo, lo haré, se limpió. Y al instante su lepra fue purificada. Y Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino que vete, muéstrate al sacerdote, y ofrece la ofrenda que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Mateo 8, 1-4,20. Aquí tenemos a los buenos y a los indefensos, a los poderosos y a los necesitados. Tan indefenso estaba este leproso cuando vino a Jesús. Dios no puede ayudarte mientras tú puedes ayudarte a ti mismo. ¿Jesús? Oh, ¿no es ese un nombre maravilloso? ¿Cómo cambia el panorama cuando viene Jesús? Jesús sabía que este leproso vendría a él. Mi Señor iba por la noche a hablar con el Padre. En la comunicación de la noche, el programa del día siguiente fue elaborado entre él y el Padre. Cuando Jesús bajaba de la montaña, estaba lleno de gloria y todos los ojos estaban fijos en él. La gente estaba tan interesada en ver a Jesús descender de la gloria que el leproso, desconocido para la gente, había logrado. Cuando la gente lo vio, le dio mucho espacio, así que llegó a los pies de Jesús. Este leproso, como muchos de los que están necesitados hoy en día, sabía que Jesús podía. Pero dudan de su buena voluntad. Jesús quería eliminar el sí para todas las generaciones venideras con sus palabras, lo haré. Los zorros tienen madrigueras, y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. ¿Alguna vez pensó por qué, con tantos esposos y esposas amorosos alrededor, y muchos a quienes les hubiera encantado tenerlo, Jesús no fue invitado? ¿No es la respuesta simple, él vería demasiado? Esos ojos ardientes suyos lo verían todo. Así que la gente tenía miedo de tenerlo. Potencia desde las alturas. Hasta el día en que fue levantado, después de eso, por medio del Espíritu Santo, había dado mandamientos a los apóstoles que había escogido. Y, reunidos con ellos, les mandó que no se apartasen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual, dice, habéis oído de mí. Porque Juan verdaderamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mas vosotros recibiréis poder, después que el Espíritu Santo haya descendido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 2,4-5-8. Y Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Marcos 10 y 27. Tendrás que expresar muchas cosas para hacer la realidad. Dios quiere que tengamos una gran fe. Mi esposa y yo tuvimos 9 hijos, pero no importaba cuál llorara en la calle, mi esposa sabía quién era. Dios vendrá al que llora primero. Quiero ayudarte a decidir que, por el poder de Dios, no serás ordinario. Si estás en el mismo lugar hoy que ayer, eres un descarriado. Una cosa en estos versículos que no debemos olvidar, el amor de Jesús. Él quería que continuaran la obra exactamente como Él la había hecho. Si hubieran despertado a la posición de resurrección, nunca habrían hecho lo que hicieron, todos van a pescar. Dios permitió que todo fallara. Quería que cada uno de ellos fuera Excelsior asterisco. Asterisco virutas de madera finamente rizadas utilizadas para empacar frágiles artículos. Tienes que tener una ropa que no esté hecha en la tierra. Toda tu naturaleza tiene que tener un vestido de toda justicia. Es un insulto pedirle poder a Dios después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Tú tienes poder. Hay que actuar. Lenguas e interpretación, poder de lo alto. Es Dios insertando en ti la actividad divina con poderío. Siempre estoy por mis méritos. Cada vez que predico, predico lo mejor que puedo. Cada vez que rezo, rezo lo mejor que puedo. Jesús comenzó su ministerio en todas partes por su manifestación milagrosa, entonces todos se apremiaron contra él para que les oyera. Él fue la primicia. Tenemos que ponernos en línea de las primicias. Dios hace la oportunidad. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Podemos vivir de tal manera que la oportunidad siempre esté ocurriendo.
A menos que estemos dispuestos a hacer lo imposible, nunca entraremos en la maternidad, llevar a otras almas al nacimiento. Dios ha dicho que las imposibilidades están con los hombres, pero que las posibilidades están con Dios. ¿Vives en Dios o en el hombre? ¿En la oposición? ¿O es todo una oportunidad? Para el hombre de fe, no hay cosa que no sea una oportunidad. Si puedes estar fascinado por cualquier otra cosa en el mundo, no tienes lo que Dios quiere que tengas. Yo soy todo Pentecostés. Tienes que llevar tu mente a la palabra de Dios y no tratar de traer la palabra de Dios a tu mente. La fe, nuestra herencia. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Porque por medio de ella los ancianos obtuvieron un buen informe. A través de la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de las cosas que se aparecen. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, por el cual obtuvo testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus dones, y por él, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado para que no viera la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado, porque antes de su traslación tenía este testimonio, que agradaba a Dios. Pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios de cosas que aún no se habían visto, movido de temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe obedeció Abraham, cuando fue llamado a salir a un lugar que después recibiría como herencia, y salió, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida, como en tierra extraña, habitando en tabernáculos con Isaac y Jacob, los herederos con el de él. La misma promesa. Porque esperaba una ciudad que tuviera cimientos, cuyo constructor y hacedor es Dios. Hebreos 11, 1, 10. Hay cosas maravillosas justo en medio de nosotros cuando estamos listos para recibirlas. Sin fe, no tienes nada. No puedes ser salvo sin ella. No puedes ser sanado sin ella. Si haces una parada entre el Calvario y la gloria, te pierdes mucho. Siempre ten algo que sea mejor. Dices, ¿qué es lo que te hace estar tan lleno de inspiración? ¿Fe? La respuesta, porque es de fe a fe. Una vez que te hayas apoderado del plan en las líneas de la fe, la sencillez de la fe, estarás en un mundo nuevo. Existe tal cosa como hablar de la fe sin usarla como herencia. En esta coyuntura, nos habló de una mujer que le escribió muy angustiada, diciendo, ¿puedes ayudarme? Su carta estaba llena de escrituras y de maravillosas verdades. El hermano Wigglesworth le devolvió la carta y escribió debajo, cree en tu propia carta, lo hizo y fue maravillosamente entregada. Tienen que examinarse a sí mismos en esta noche para ver si están en la fe, o solo hablando de fe. El bautismo del Espíritu Santo nos ha traído al hecho de una personalidad extraordinaria que habita dentro de nosotros, la cual es toda fe. El nuevo nacimiento es Dios en la vida. La palabra de Dios vive. Es el único libro que tiene poder eterno en cada línea. Perderás si dejas a un lado este libro por cualquier otro. Debes tener la palabra de Dios morando en ti si quieres que la fe sea una evidencia. La fe no necesita ninguna fuerza para llevarla, te lleva a ti. No importa cómo estés vestido como creyente, si no tienes la palabra de Dios en tu bolsillo, no estás vestido adecuadamente. Has nacido de nuevo del Verbo incorruptible. Entonces está dentro de ti la palabra que puede cambiar todo lo que hay en el mundo. Pero no si vacilas. Coraje divino. Pero que pida con fe, sin vacilar nada. Porque el que vacila es semejante a una ola del mar que es arrastrada por el viento y zarandeada. Porque no piense ese hombre que ha de recibir algo del Señor. Santiago 1, 6,7. Si alguien estuviera conmigo por 6 meses, tendría una Biblia nueva porque la palabra de Dios siempre está en evidencia. Los recursos de Dios están esperando al hombre que no buscará los suyos propios. Puedes vivir de tal manera en la presencia de Dios que inmediatamente, cuando los poderes de Satanás se presenten, los discernirás. Debemos hacernos cargo de todos los asuntos para Dios. La fe es un establecimiento tan divino de coraje en ti que el coraje te arrastra a través de todas las condiciones. No puedes entrar en el orden divino, excepto en la línea de ser empapado en la palabra de Dios.
Antes de que un hombre pueda atar al enemigo, debe saber que no hay nada que lo ate. Actuar con fe. Por tanto, os digo que todo lo que deseáis orando, creed que lo recibiréis, y lo tendréis. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Marcos 11, 24,25. Si hay algo en tu corazón que está en el camino de la condenación, no puedes hacer la oración de fe. La pureza es vital para la fe. La condición más asombrosa de impotencia que podría ser presentada ante ti es tu oportunidad para que Dios te use. ¿Cómo se recibe la fe? Actuando sobre lo que tienes. Si actúas con lo que tienes, tu fe se incrementará. Nunca puedes aumentar la fe hasta que actúes. Mantener al diablo bajo control. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto, estando 40 días tentado por el diablo. Y en aquellos días no comió nada, y cuando se acabaron, después tuvo hambre. Y respondiendo Jesús, le dijo: Apártate de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados. Predicar el año aceptable del Señor. Lucas 4, 1, 2, 8, 18-19. Si quieres crecer en la vida de Dios, entonces debes establecer en tu corazón que no resistirás al Espíritu Santo en ningún momento. El Espíritu Santo y el fuego quemando todo lo que podría empobrecerte y destruirte. O, ser tan asido por el Espíritu Santo que Ude no tiene otra opción. Tienes tu elección, pero no elegirás. Dios debe elegir por ti. Cuando Jesús disputó al diablo en el desierto, todos los poderes demoníacos, las bestias salvajes y todo lo que había en el desierto tuvieron la visión del hombre más hermoso que jamás haya existido. El diablo siempre viene a probarte en tu debilidad, pero no debemos olvidar que somos más fuertes en nuestra debilidad que en nuestra fuerza si nos atrevemos a creer. No entro en esta plataforma con un arreglo de lo que tengo que decir, porque tengo un acuerdo con el Padre para decir lo que Él quiere que diga. Hay pensamientos malos y malos pensamientos. El espíritu y la carne nunca se unen. La santidad y el pecado nunca se tocan. El hombre que odia el pecado siempre está en el poder. Jesús tenía mucho que era mejor de lo que el diablo podía ofrecerle. No ames al mundo. Si encuentras que tu mente una vez se desvió de la mente de Cristo, arrepiéntete. Es un principio claro que si te hundes, el ángel te levantará. Si te tiras al suelo, él no lo hará. Siempre debemos tener al diablo bajo control. Lo mejor que podrías tener es una gran prueba. Es tu tiempo de vestirte. Es tu entrada en herencia. Expresa tu posición en Dios y estarás rodeado por todos los recursos de Dios en el tiempo de prueba. Grita: apártate de mí, Satanás, y pasarás el mejor momento en la tierra. Susurralo y no lo harás. Echamos de menos la grandeza porque nos falta audacia. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si le expresas a Dios en cualquier momento, descubrirás que Él será más grande que cualquier poder que esté a tu alrededor. Con respecto a la lectura de las Escrituras, cuando leas una escritura que no encaja en la atmósfera y no la entiendes, pásala a otras personas que estén allí, que estén de acuerdo con la atmósfera en la que te encuentres. Si quieres una gran bendición, siempre ora primero en cada reunión. ¿Qué tiene que ver eso con eso? Todo. Si oras primero, puedes tener la oportunidad de orar de nuevo. Si ves a alguien desanimado, conoce la razón de ese desaliento y ayuda a esa persona. Los creyentes sabios siempre hacen oraciones cortas en una reunión pública, pero mucho tiempo en casa. Cuando la Iglesia de Dios está viva en oración y viva en testimonio, la gente vendrá muy lejos para escuchar eso. Vida en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que son según la carne se preocupan por las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero tener una mente espiritual es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede estarlo. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por tanto,
hermanos, no somos deudores de la carne, para vivir conforme a la carne. Romanos 8, 2,5-8,12. Cada encuentro es una ventaja, una puerta abierta para que nos adentremos más profundamente en la vida de Dios. Pero es posible estar en una reunión maravillosa y perder el propósito de Dios a través de inactividad de la fe, o falta de sumisión a la voluntad divina. La paz perfecta es el don de Dios, pero nuestra mente permanece en él y es nuestra responsabilidad. Isaías 26, 3. Ten siempre dentro de ti el conocimiento de que estás actuando de acuerdo con la palabra de Dios. No puedes depender de los sentimientos, ni de lo que ves, ni de ninguna otra cosa. No tengas confianza en nada que esté en un plano natural. Este octavo de Romanos es una gran cumbre de la verdad divina. Si tan solo puedes entrar en este capítulo, serás a prueba de pecado y a prueba de demonios. Cristo en ti. Colosenses 1:27. Hay un poder más grande dentro de ti que cualquier cosa que esté en el mundo. 1 Juan 4, 4. Debes reclamar la posición de que todo tu cuerpo se mantenga en el lugar de la pureza. Cristo dentro de ti es más grande que cualquier poder carnal. Si usas tu voz, tienes derecho a reprender la carnalidad. Exactamente como Cristo fue creado en María, así también en nosotros. La simiente tiene que producir la manifestación de los hijos de Dios. Hay una vida dentro de tu vida, una mente dentro de tu mente, una ley de Dios que gobierna dentro de tu cuerpo mortal. Nunca debes ceder porque eres tentado y probado, porque Dios castiga a los suyos. Si Él no nos castigó, eso indicaría que somos bastardos y no hijos, pero Él te castiga a ti para que compartas su santidad. Dios nos ha revestido con el espíritu de revelación que sepan de qué nacemos y en qué nacemos a su debido tiempo. ¿Qué es el cielo abajo, sino una condescendencia de Jesús en la carne humana? Quiero moverte a una mayor hambre de santidad y pureza. En el momento en que miras hacia arriba, cuando estás en el lugar de afecto con el Señor Jesús, los cielos se abren. Lo que sea que haya sucedido en mi vida hasta este momento no tiene importancia. Lo que importa es lo que Dios es para mí ahora. Tenemos el poder de poner en un lugar indefenso las obras de la carne, y por este medio comenzamos a vivir en el Espíritu. Toda la gloria se centra en ese encantador Jesús debido a una voluntad rendida. Señor sobre el diablo. Por tanto, Dios también le ha exaltado hasta lo sumo, y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9-11. Cuando estás dispuesto a poner todo tu corazón en el plan de Dios, cuando anhelas ser santo, cuando anhelas ser puro, entonces está la ley del Espíritu de vida obrando en ti que te liberará de la ley del pecado y la muerte. Romanos 8, 2. Cuando las cosas no van bien, hay fuerzas satánicas en funcionamiento. ¿Cuál es mi solución? Para reprender la condición de pecado, muerte, enfermedad, o lo que sea. Puedo orar en el Espíritu Santo, y esa oración es eficaz para derribar toda fortaleza del enemigo, participando de su naturaleza divina. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado la misma fe preciosa con nosotros por la justicia de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. La gracia y la paz os sean multiplicadas por el conocimiento de Dios y de Jesús Señor nuestro. De la manera que su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por el conocimiento de aquel que nos llamó a la gloria y a la virtud. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas sed partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y además de esto, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud el conocimiento. Y al conocimiento, la templanza, y a la templanza la paciencia, y a la paciencia, la piedad. Y a la piedad, la bondad fraternal, y a la bondad fraternal, la caridad. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, os hacen que no seáis estériles ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que carece de estas cosas es ciego, y no puede ver de lejos, y ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por tanto, más bien, hermanos, procurad mucho hacer firme vuestra vocación y elección, porque si hacéis estas cosas, no caeréis jamás.
porque así se os ministrará abundantemente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Naturaleza. 2 Pedro 1, 1-11. No puedes tener un pensamiento santo de lo humano. El plan de Dios para ti es olvidar el pasado en todos los sentidos. Porque el futuro es increíblemente maravilloso. Oh, la palabra de Dios es tan maravillosa. Esta palabra me consume de tal manera que no tengo más lugar que en la palabra de Dios. Como la fe preciosa. La justicia de Dios. Su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Preciosas y grandísimas promesas. Hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo. Dando diligencia, añade a tu fe. Entrada en el reino. Esta es la vida de Dios en nosotros, lo que significa ser partícipes de la naturaleza divina. La obra de Dios en nosotros. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 7. Y a vosotros vivificó, que estabais muertos en delitos y pecados. Efesios 2, 1. Naciendo de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. Nacido de nuevo. Acelerado, nacido de simiente incorruptible. La propia naturaleza de Dios. Y la palabra de Dios es el alimento vivo del cual esta vida tiene que alimentarse. Tienes personalidad divina, pero solo cuando te aventures a conocer la potencia de su funcionamiento. No puedes estar conmigo en ningún momento, en ningún lugar, pero yo busco a Dios. Si fracasas en la adversidad, tus fuerzas son pequeñas. Todo tiene que ser cambiado por nosotros a través de la fe. El cansancio con el descanso, la debilidad con la fuerza. Si alguna vez pierdes en esta personalidad divina o justicia, serás derrotado. Esto no se convierte en tuyo porque seas especial, sino porque eres rendido y obediente. Los puros de corazón verán a Dios. Mateo 5, 8. Dios es más grande y puede manifestarse en la debilidad. El único impedimento es cuando nos entrometemos en nuestras propias fuerzas. Cambiando la carne por el espíritu. ¿Qué diremos, pues, que Abraham, nuestro padre, en cuanto a la carne, ha encontrado? Romanos 4, 1. ¿Qué tenía Dios para esa carne? Abraham estaba casi muerto, y Sara casi igual. ¿Qué tiene Dios para esa carne? La respuesta es todo. Somos naturales, y mucho, pero Dios lo tiene todo para esa carne. ¿Qué tenía Dios? La respuesta es vivificación, Isaac, resurrección. Nunca busco qué decir en la plataforma, porque cuando el Espíritu Santo ha venido, tenemos que ser proféticos. Creo en ser absorbido por el poder del Espíritu Santo. Estoy en el plan de atreverme, actuando en el Espíritu Santo. Esta reunión fue organizada antes de que el mundo comenzara, y estamos en el diseño de Dios. El plan de Dios para nuestra vida es que usted sea mantenido cautivo por su poder, haciendo lo que usted en lo natural nunca haría, pero lo que está obligado a hacer por el poder del Espíritu Santo que se mueve a través de usted. Todos los que son salvos en este lugar tienen 1.000.000 de veces más de lo que creen. Todas las cosas son posibles, solo cree. Eso es todo. Calculo que en el momento en que crees, la gracia se multiplica porque actúas con fe. Vosotros queréis la paz, y la paz de Dios. El plan es multiplicar la paz, gracia y paz os sean multiplicadas, 1 Pedro 1, 2. Paz como un río, imperturbable por nada, esta es tu herencia. Si tenías 10 millones de libras a tu disposición, no podías comprarlo. Llega al corazón quebrantado y contrito. El corazón que dice un amén interno a Dios y no retira ese amén por nada. Quiero que le prometas al Señor que, a partir de esta noche, no pensarás en atrás, ni mirarás hacia atrás, ni actuarás hacia atrás. Lleno de Dios. Más de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Cada creyente tiene 4 cosas: sabiduría, justicia, santificación y redención. Cuanto más temor del Señor tengamos, más sabiduría tendremos. Cuando un hombre se aparta de la voluntad de Dios, comienza a ser un necio. Cada hijo de Dios,
Cuando recibe el Espíritu Santo, recibe una revelación de la majestad de lo que en el nuevo nacimiento ya está dentro de su naturaleza, Cristo en ti. En el bautismo en el Espíritu Santo, Él es coronado, y es una coronación de majestad. No puedes comprar, vestir o vender sino lo que agrada al Señor. Jesús se convierte en Señor de tus deseos y necesidades. Amas lo que Dios ama y odias lo que Dios odia. Todos los dones deben estar operativos en cada uno de nosotros, pero luego tenemos que tener cuidado de operarlos solo cuando somos movidos por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12. La palabra de Dios no puede ser cambiada, y dice que debes codiciar fervientemente los mejores dones. Dios quiere que su pueblo esté encendido con la actividad del Espíritu Santo. Hay 9 dones, 9 clases de frutos y 9 bienaventuranzas, así que hay una hermosa vestimenta para el pueblo de Dios. Es un gran manjar que el cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Me alegro de que la palabra de Dios me haya revelado que en el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo mora en mí. Él tiene más poder para iluminarme al Señor Jesús. Cuando recibimos del Espíritu Santo, no recibimos el don, sino al dador de dones. Me niego a usar un don a menos que el Espíritu Santo manifieste su poder para llevarlo a cabo. Si el pueblo de Dios creyera que deben ayudarse unos a otros, nunca aprovecharían ni un minuto. Codiciarían cada minuto por Dios. Cuando se estropea la profecía. Cuando sigues hablando después de que hayas terminado. Cuando se echa a perder la oración. Cuando comienzas en el Espíritu, pero luego, cuando has terminado, sigue adelante en la carne. Cuando se echa a perder la predicación. Cuando continúes después de que hayas terminado. La fe es la audacia que se regocija en el hecho de que Dios no puede quebrantar su propia palabra. La fe no es agitación, es una confianza tranquila de que Dios quiere decir lo que dice, y actuamos de acuerdo con su palabra. Unas palabras sobre el discernimiento: si solo practicaras en ti mismo el discernimiento que crees que tienes, tendrías tal revelación de tu propio egoísmo e incapacidad que nunca practicarías en otro el día más largo que vivas. Protege tu propio espíritu. Se puede perder más en 10 minutos de lo que se ha ganado en todo un año en la asamblea. Manténganse siempre en un lugar de gentileza y amor el uno con el otro. No puedes atar a un poder maligno si hay algo malo en ti. Si todo no es expulsado de vosotros, no podéis echar fuera el mal. No puedes atar el poder de la casualidad en los demás si tú mismo eres casual. Siempre sé que no puedo ser nada para Dios, excepto cuando no soy nada. Solo puedo ayudar a otro cuando el principio de la muerte está obrando en mi propia vida. Así que la muerte obra en nosotros, pero la vida en vosotros. 2 Corintios 4 y 12. Nunca expulses a un espíritu maligno 2 veces. Si lo haces, el diablo se reirá de ti. Él sabrá que no tienes poder. Ustedes dicen: en el nombre de Jesús, te ordeno que dejes este cuerpo. Entonces le das gracias a Dios. Pero no le des órdenes al espíritu 2 veces. Nunca pudimos hacer nada, excepto en el nombre de Jesús. Nuestra santidad no pudo hacerlo. Pero la justicia de Cristo y el poder de Dios que fluye a través de nosotros ponen la omnipotencia en acción, y todas las cosas son posibles. Epílogo. Una vida en llamas, una vida encendida con Dios, iluminada por el fuego del amor pentecostal. Una vida en llamas de amor por las almas, iluminada por la compasión divina de lo alto. Bautiza a cada uno con fuego, bendito Señor. Oh, conviértenos en ardientes en ti. Oh, enciende nuestros corazones, Dios de fuego, y deja que el mundo vea tu gran salvación. Estas líneas, creo, son un resumen apropiado de la vida que hemos estado considerando juntos. La vida de Smith Wigglesworth fue una vida en llamas, una vida ardiente con Dios. No hubo nada intermitente en la consagración de Smith Wigglesworth. Su fuego estaba siempre ardiendo sobre el altar, el fuego estará siempre ardiendo sobre el altar, nunca saldrá. Levíticos 6 y 13. Ese fuego era el amor pentecostal. No hubo compromiso en el hermano Wigglesworth. Había quemado todos sus puentes a sus espaldas. Además, cualquiera que tuviera algo que ver con él, incluso para conversar con él, sentiría que estaba siendo buscado de cabo a rabo. Él era una encarnación viviente de la palabra en Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13.
Porque la palabra de Dios es viva, y poderosa, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura alguna que no se manifieste delante de él, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que tratar. Smith Wigglesworth estaba ardiendo de amor por las almas, y Dios lo usó en la salvación de muchos. Y no había duda de que su alma estaba iluminada por la divina compasión. Para aquellos que eran observantes, no es exagerado decir que, como el gran apóstol de los gentiles, el hermano Wigglesworth sirvió al Señor con toda humildad de mente y con muchas lágrimas, Hechos 8 y 19. Smith Wigglesworth murió en el altar, sirviendo a su Señor. 2 semanas después, yo estaba de pie en la sacristía en el lugar donde murió. El anciano, el hermano Iber, que había estado presente en ese momento, lo describió de esta manera. Él estaba parado allí. Permaneció de espaldas al fuego, calentándose las manos, era un frío día de invierno. Acababa de preguntarme, hermano Iber, ¿cómo está su hija? ¿Por quién oré hace unos meses? Estaba a punto de responder, pero él se había ido a la presencia de su Señor.